Amigos, estamos aquí muy contentos nuevamente en esta nueva etapa de su programa Un poco de mucho. La verdad es que estamos de fiesta, porque además de estar en esta nueva etapa, tenemos invitadas asazazos que nos van a aportar el día de hoy muchísima información. Y bueno, pues quiero comentarles que les vamos a sugerir una de las actividades para que ahora tiene Cáliz que estamos trabajando ahora con el diplomado en trabajo e interpretación de sueños. Este iniciará en agosto. Recuerda, pide tus informes, búscanos en la página www.calizique.org.mx. Pero vámonos a la parte rica del programa. Vamos a presentarles a nuestro invitado del día de hoy. Él es Roberto Ibarra, es médico general, es maestro en tanatología y sus esfuerzos e investigaciones se centran sobre todo en el desarrollo de procesos terapéuticos, así como hipnóticos. Bueno, hoy nos trae un tema súper interesante, jardinoterapia. Ustedes no habían escuchado de eso, ¿verdad? Pero hoy se van a enterar. Roberto, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. No, pues muchas gracias a ti por la invitación. La verdad es un privilegio, es un gusto muy grande para mí el poder compartir con ustedes hoy, con la gente incluso que nos ve ahorita en este momento, acerca de un tema que es muy interesante. Cuando yo empecé a investigar, la verdad honestamente no me imaginé que pudiera haber esta parte, aunque en algún momento en abril aproximadamente, hice un programa de radio donde hablé de artesanías juntamente con otros compañeros. Y entonces ahí decíamos que, por ejemplo, todo aquello que se hace con las manos, es arte, y cuando una persona está haciendo algo como esto, una artesanía, como que entra en un estado místico. Un estado alterado de conciencia. Sí, porque no es de que lo está haciendo, está totalmente concentrado, que de verdad entras también como en meditación. Sí, entonces cuando empecé a trabajar con este tema, me di cuenta que tenía mucho de esto, puesto que el jardín como tal está considerado como un arte, o como un oficio, o con aquella intención que tú le quieras dar. Intención, sí, sí. Qué palabra tan importante, sí. Roberto. ¿A qué te refieres con intención? Yo te puedo comprender un poco, pero a lo mejor a nuestros amigos televidentes les gustaría saber a qué te refieres con intención. Pues quiero decir lo que es lo que haces, pero no es lo que haces, sino cómo lo haces. Okay. Cuando le imprimes ese espíritu, esa parte fina, esa parte que no se ve pero que se siente en el momento en que tú haces algo. Okay. Puede ser esto o puede ser lo que tú quieras, el trabajo mismo, claro. El que tú desarrolles de alguna forma, allí está donde entra esa parte espiritual, claro. En el momento de realizarlo. En ese momento te conectas y en ese momento le encuentras sentido a lo que estás haciendo. Claro. Como yo me imagino un poco a esta parte de la intención cuando estás trabajando con las plantas o con los jardines, como poder transmitir estoy dando vida, ¿no? Por ejemplo, o incluso quizás el dar y recibir esta vida, cómo puedo canalizar mi vida en la vida de una planta que a su vez me revuelca o me refleja, este sentimiento de existencia. Por supuesto, porque hay una relación exactamente de existencia entre planta y persona, o al revés, como la quieras. Finalmente hay una conexión. Entonces, esta conexión de alguna forma te hace estar en un estado importante porque pues, la planta finalmente es un ser vivo que te transmite también su energía y que tú se la transmites en el momento, pero no solamente la intención que tú dices, sino la otra intención. Por ejemplo, hay quien se dedica a la jardinería como un tema sobre una cuestión de arte, hacer un arte, los que hacen las figuras de los árboles, algo, ¿no? Sí, por ejemplo. Pero también hay quien se dedica que lo toma como un oficio, como algo para su modus vivendi, sí, claro. ¿verdad? Entonces, pero
en el estado que sea, en la intención que tú quieras darle a lo que quieras hacer, tiene que estar implícita siempre la parte espiritual, la parte fina, la parte humana, ese contacto que debes de tener como sería la diferencia, ¿no?, entre los que lo hacen para obtenerlo como un fin de lucro, que a lo mejor no tienen la intención consciente, quizás un poco inconsciente, y los que lo utilizamos, esta jardinoterapia, para poder lograr estados de evolución en nuestro ser. ¿Sí? ¿Voy bien o no? Sí, claro, porque finalmente al final es lo que se persigue, porque como lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Inclusive ahorita en este momento que vienes platicando eso me acordé, encontré una definición. Me gusta, siempre que doy algún tema me gusta hablar de las definiciones, precisamente con la intención de que la gente que nos escucha, que nos ve, pues nos entienda lo que estamos tratando de explicar con esto. Entonces yo me encontré varias definiciones, sin embargo, a la que a mí me llamó más la atención, la que realmente siento que se integra de una manera holística, acordándonos de aquel diplomado con ustedes, ¿verdad? Es de la Asociación de Terapia Hortícola Canadiense, la cual, fíjense lo que dice: la jardinoterapia utiliza plantas y el mundo natural para mejorar el bienestar social, espiritual, físico y emocional de las personas que participan en ella. Claro. Por eso lo quise tomar de aquí, claro, porque sentía que era importante que cada una de sus partes no se me fuera a olvidar de ninguna forma, y que la gente pueda entender por qué digo que tiene toda una integración holística, porque involucra, envuelve todas aquellas circunstancias que están en ese momento. Claro. No nada más es para mi propio beneficio, al estar como pensando en doy vida y a la vez es un ciclo de dar y recibir, pero este dar y recibir no nada más es bipersonal, sino que enfoca ya también, estoy desarrollando una planta, estoy generando vida y al mismo tiempo le estoy creando un bien a la sociedad, porque este planeta está sumamente contaminado, requiere de más vida, de menos cosificación, y entonces se vuelve como una cuestión sistemática, ¿no? Por supuesto, y además, como tú bien dices, no solamente los que participan en ella haciéndolo, sino en el momento que tú vas a un jardín, lo disfrutas, ¿no? Claro. ¿Y qué te invita al jardín? Pues a reflexionar, a meditar, es un lugar de paz, un lugar de tranquilidad, exactamente, a encontrarte contigo mismo, ¿no? O conmigo mismo en este caso. Que algo que es importante ahora es cómo nos vamos desconectando, ¿no? Vivimos desconectados de la realidad o de la vida, de la existencia, y nos conectamos a las máquinas, nos conectamos al celular, pero a todos aquellos elementos que no son parte de lo que tiene vida propia, ¿no? Y como en ese ir y venir, me imagino que nos vamos empapando de esa vida artificial. Y en cambio, por medio de las plantas, es conectarnos con la vida, con la existencia real, no con esta existencia pues, eléctrica, electrónica más bien, ¿no? Claro. Además, esto quiero comentar con ustedes que la jardinoterapia como tal no es apenas hace unos años, tiene siglos. Estaríamos hablando por lo menos de 4.500 años atrás. ¿Cómo que es? Y sí, es algo que pocas personas conocen. Lo que pasa, Michelle, es que bueno, yo estoy identificando que en este momento están apareciendo muchas cosas, bueno, entre comillas apareciendo, porque no es cierto, las estamos retomando o redescubriendo, porque esto y muchísimas cosas que hemos visto a lo largo con ustedes también tienen etapas milenarias, ¿no? Entonces, esto de alguna forma no es nuevo, simplemente lo que hoy a mí me interesó compartirlo con ustedes fue porque siento que es importante y porque desafortunadamente en la bibliografía que yo estudié para poder hacer ese trabajo de investigación, México no tiene esta parte, a pesar de que tiene hospitales con jardines como los más antiguos que tenemos en México todavía, porque ya los modernos, pues ya el asfalto, el concreto, ya lo invadió y realmente encontrarás por ahí como algo así extraordinario, una pequeña plantita y luego hasta la toma de ceniza. ¿No? Como en este momento, claro, entonces, ya por ahí, como estamos regresando a nuestros orígenes, ¿no? Como para
poder trascender o para poder llegar a estados de bienestar, es necesario volver a nuestros orígenes, a los estados primitivos, y no me refiero a primitivos de primitivez, el cavernícola con el mazo, sino a lo que nos hacía bien, a esta conexión, como decíamos hace ratito, con el universo, ¿no? Así es. Y yo creo que esto, Michelle, no solamente es la situación meramente casual, sino yo siento como que es una necesidad que vamos buscando el ser humano actualmente, porque a lo mejor, a pesar de las máquinas y de todo esto, entre comillas, la civilización, realmente tal vez no nos ha dejado satisfechos. Y entonces tenemos, como que estamos, la necesidad misma del ser humano, la conservación del ser humano, busca en determinado momento, en este caso, regresar a sus orígenes, a que recuerda que tenemos en aquella época. Recordemos que la carga genética siempre está ahí y que siempre nos lleva a remontarnos, como en este caso, a la historia atrás, ¿no? Uh-huh. Entonces, ya volviéndose, hablando de la historia, como estamos platicando en este momento, hay un autor, es un naturalista, él es abogado, bueno, fue abogado, porque esto fue en el siglo XVIII más o menos, cuando él empieza a él le gustaban mucho los jardines, entonces él empieza como a promover, de alguna manera, que el concepto jardín quedara ya en una situación como en un decreto. Y este señor se llama Antoni Josep de Seguiete Argiavení. Él, inclusive, ese decreto recibe ese nombre. Y él es el que ya da el concepto ya de jardín, ya la palabra jardín como tal. Porque lo teníamos tal vez de alguna manera así como muy, como horticultura, okay, como otro nombre. Uh-huh. Pero realmente, de hecho, hortus viene de jardín, esa es la palabra de alguna manera etimológica. Bueno, aquí en 1795, por ejemplo, ya Austria, a través del doctor Frank, él es el de los primeros que empiezan a decir, a ver, yo quiero en mi hospital alrededor un jardín. ¿Con qué intención? Pues que el paciente salga a estirarse los pies. O sea, dime una cosa, sí. Entonces, el tema de la jardinoterapia, yo entiendo que es tú mantener a las plantas, ¿no? Pero entiendo entonces que también sería el simplemente hecho de estar en contacto con las plantas, aun cuando tú no las cultives, les riegues y demás. Es que aquí volvemos al inicio. ¿Qué intención tienes? Okay. ¿No? Si la tienes la intención de la jardinería como para tenerla como de ornato, por decirlo de alguna forma, o la tienes en este caso, que es el tema de hoy, de hablarlo ya como una terapia. Claro. ¿En dónde entra, en qué momento entra la terapia? ¿En qué momento en este caso los psiquiatras, que son los que trabajan más con personas con problemas psíquicos, entonces se empiezan a dar cuenta que la jardinería en aquella época la convierten en jardinoterapia. Se dan cuenta que no solamente te sirve para atender problemas psíquicos, sino también problemas físicos, como vamos a ver más adelante. Entonces, la jardinoterapia ya trae, ya inclusive hay una serie de asociaciones que se han hecho a nivel mundial, donde más o menos entre los 70s y los 80s empieza a haber un auge de esto, y empiezan la Asociación de Estados Unidos, la Asociación de Austria, la Asociación de Alemania, España, ¿no? Entonces ellos, porque los psiquiatras se empiezan a dar cuenta que esta parte, el que el paciente esté en contacto con la naturaleza, le empieza a generar un estado de bienestar. Okay. No tanto, digamos, no tanto como de curarlo totalmente, claro, pero al menos, por ejemplo, si estás hablando de ansiedad, okay, inclusive, bueno, no me quiero adelantar, pero adelantito voy a platicar de la jardinoterapia en el duelo, ¿no? Ajá. ¿Qué ¿Cómo funcionaría ¿verdad? La jardinoterapia en el duelo? Exacto. A ver, platícanos un poquito. Rápidamente, bueno, lo que aquí, otra vez, volvemos a la intención. Entonces, ¿qué sucede cuando tú te metes al jardín? Bueno, primero, aparte que respiras, aparte del contacto con la naturaleza, de las mariposas como las que tenemos ahorita aquí, los colores de las plantas, de las flores, todo eso, de alguna manera tu espíritu se va contagiando de alguna forma, y que recordemos que todo está en vibración. Entonces esta vibración pues también te llega, te la vuelve una vibración, te empieza a ir a tu cuerpo, y luego te empiezas a sentir. Entonces, ¿qué pasa si tú estás en la poda? ¿De qué requiere la poda de una planta? Pues una concentración, volvemos sin querer, tú entras a un estado de meditación.
por ejemplo, te va a enseñar que es un ciclo la vida, en la cual te vas a encontrar con que crece tu planta, se reproduce, ¿no? Y que todo regresa a la tierra. Todo, todo. Entonces ahí en ese momento tú vas a empezar a entender. La tierra se va nutriendo de esta planta. Sí, entonces el duelo va a hacerte entender que somos finitos. Que de alguna forma, vamos a ver el árbol ahorita cuando acaba de pasar primavera, lo vimos frondoso, lleno de flores, todo esto, ¿no? Pasa a verano y lo vas a ver con algunos frutos, los que lo den, los que no den flores, y de esos frutos, algunos llegarán a la madurez, otros se quedarán en una etapa ahí pequeña, otros se van a pudrir antes de tiempo, a lo mejor, y se caen. Y entonces, y luego viene otoño, ¿y qué pasa? En otoño vas a encontrar con que es un árbol que se están cayendo las flores, todo esto, y las hojas y todo esto. Luego llega invierno donde está totalmente pelado, y luego regresa otra vez. Entonces, su ciclo ya lo cumplió. Entonces, la vida es eso, son ciclos. Y en este caso, en una jardinoterapia, en el momento que tú entras a un estado de estar podando, de estar entendiendo, teniendo esa conexión con la planta, te vas a dar cuenta que es un ser vivo, te vas a dar cuenta de muchas cosas, te vas a dar cuenta que se puede morir en cualquier momento y que eso de alguna manera, no sé si queriendo o no, pero te refleja hacia tu persona y te das cuenta pues, que es un ciclo y que si la persona tuvo un duelo o tiene un duelo por alguna pérdida significativa, bueno, pues es que está relacionada con un ciclo que está dado. Pareciera ser tan simple, sí, pero todo esto todo dependería por supuesto, del motivo de consulta del paciente y ya de ahí podrías decir, bueno, es para mantener una planta o es para estar en un espacio donde hay jardines o ponerlo en el interior. Es decir, cada motivo de consulta, por supuesto, tendrá un camino diferente y en ese camino diferente estará la intención. Estoy entendiéndote. Así es que todo eso está dependiendo de lo que quieras hacer con lo que está. Okay. En el sentido, pues, se nos va el tiempo volando, ¿verdad? Oye, no, ¿cómo? Ya apenas acabo de empezar, me falta toda la parte histórica. Pero bueno, rápidamente, nada más decir que tenemos, la historia, pues de alguna forma nos remite a que esto no es nuevo, a que ha habido una serie de asociaciones, muchos psiquiatras se han interesado, España con el Alzheimer, por ejemplo, ellos tienen allá ya un hospital donde la jardinoterapia está haciendo una parte útil, muy útil, en lo que respecta al tratamiento, porque estamos hablando de cuestiones mentales, ya que el Alzheimer es más o menos como el 60% a nivel mundial, y si habláramos en números, estamos hablando de 44 millones más o menos de personas con esta enfermedad, y en España están haciendo un trabajo muy importante con la idea de que recuperar en lo posible las partes cognitivas del paciente, y la jardinoterapia te puede servir, por ejemplo, para las personas con diabetes, para las cuestiones de osteoporosis. No parece así como llévelo, no, nada de eso. No, pero es como un medio por el cual nos podemos reconectar con la homeostasis, con la salud. Sí, pero es a través del ejercicio mismo. En el caso de la diabetes, el ejercicio que mismo hace el paciente a la hora de estar haciendo todo lo que respecta a la parte de la jardinería, pues eso hace que queme cierta cantidad de calorías que representaría en un momento dado, de acuerdo a algunas asociaciones, dicen que tienes que tener 50 minutos a la semana de ejercicio para quemar calorías, pues en esa actividad un ejercicio interno, sí, ¿no? quemas más, por ejemplo. La osteoporosis, bueno, te ayuda, sobre todo, hay estudios que están dados por universidades importantes de Estados Unidos, donde ellos hablan de esto, que pueden ayudarnos a prevenir de alguna forma, particularmente en las mujeres, la osteoporosis. ¡Qué maravilla! Oye, Roberto, ¿tú estás trabajando con jardinoterapia en estos momentos? No, apenas pues estamos con la investigación, entonces, oportunidad. Entonces yo, pues claro, y además rápidamente, ya creo que nos queda poco tiempo, van a decir las personas que, bueno, yo vivo en un departamento, ¿no? ¿Y cómo le hago? Bueno, pues bueno, no es necesario, solamente requieres un espacio pequeño que esté iluminado y tú puedes empezar en botecitos, en recipientes, por ejemplo, como que tenemos aquí. Natural. Sí, tenemos, se pueden plantar, tener ahí esto. De hecho, hay formas de tener fresas en una maceta, ¿no? Entonces, todo esto, la verdad,
se queda uno, no es la primera vez que me sucede, cuando voy a radio igual, me quedo con un montón de información aquí, 1 hora y no nos alcanza, pero bueno, no sé, ¿qué más quisieras tú conocer Roberto, un poquito? como dices, esto es un área de oportunidad, nos encanta que nos hables de este tema tan importante que a veces pues vamos dejando pasar como estos pequeños detalles, ¿no? El amor por los detalles, decían por ahí, que nos hace reconectarnos con nuestro ser, con nuestra esencia, con nuestro espíritu, para volver a cargar energía, pilas y seguir adelante, ¿no? Yo creo que algo que es importante es qué es lo que te gusta, qué es lo que te hace sentir bien, qué es lo que te hace sentir vivo, y eso, ¿no? Como el cablecito que te va a llevar a la reconexión contigo misma y por supuesto a la salud y al bienestar. Y la jardinoterapia empieza desde el momento en que tú planteas o planeas tu jardín. Claro. Desde ese momento empieza ya todo. Oye, Roberto, si quisiéramos, nuestros amigos quisieran contactarte para poder tener tus servicios como médico general, por supuesto, con trabajo con hipnosis, el trabajo con pacientes y que bueno, ahora con esta área de oportunidad que estás implementando, también trabaja él con todo el área de Reiki, flores de Bach, ¿no? Entonces es un médico muy completo, ¿no? Un médico ciencia, humanismo y trascendencia, ¿no? Están acá. ¿A dónde te contactan? Pues miren, tengo solamente mi correo electrónico, es beto-medio10 @, no es cierto, perdónenme, es beto, ya se me olvidó, no, es beto-medio y /10 @hotmail.com. Perfecto. Y mi teléfono es 55 26 56 99 66. Perfecto, pues amigos, ya saben, tenemos una opción más con el doctor Roberto Ibarra. Muchas gracias, Roberto, por haber estado aquí. No, pues muchas gracias nuevamente a ustedes. La verdad es que siempre me tienen sorprendido. Siempre es un agasajo para nosotros. Sí. Muchas gracias. Y bueno, vámonos a unos breves comerciales y continuamos con el siguiente segmento.